Bienvenido a una lección en la lista de algoritmo de procesamiento para la programación. En la lección de introducción, miramos los horarios completos. Horarios pequeños pueden equiparse con guess y check, pero no funcionaría bien con decenas o cientos de tareas. Para crear un enfoque más procesal, podemos comenzar con una lista de prioridades. Una vez que tenemos nuestra lista de prioridades, podemos comenzar la programación usando la lista de prioridades y el procesamiento de la lista. Algoritmo donde nuestra lista de prioridades es una lista de tareas dadas para ordenar que cumplimos. El algoritmo de procesamiento de la lista gira nuestra lista de prioridades en un horario. Y aquí están los pasos para el algoritmo de procesamiento de listas. Paso 1, en el diagrama o lista de prioridades, circule todas las tareas listas, significa que todas las prerequisitas, las tareas se han completado. Paso 2, asigne cada procesador disponible para ordenar la primera tarea lista. Marque la tarea como en progreso, tal vez colocando una sola línea a través de la tarea. Paso 3, avanza hacia adelante hasta que se complete una tarea. Marque la tarea como completa, tal vez cruzando la tarea. Si algunas tareas nuevas se preparan, márquelas como tales. Paso 4, repita hasta haber programado todas las tareas. Entonces, aquí se nos da una lista de prioridades, y se nos pide que hagamos un calendario utilizando dos procesadores. Así que llamaremos a este primer procesador de fila 1 y al segundo procesador de fila 2. Comenzamos circulando la tarea lista. Mirando el diagrafía, avise cómo tenemos las tareas y entre padres perderemos el tiempo que toma completar la tarea 0 horas. Entonces comenzamos circulando las tareas listas, que serían tareas 1, 2, 3 y 4, porque no hay tareas requeridas para estas tareas, así que las marcaremos como listas. También malos listos en nuestra lista de prioridades. Así que las tareas 2, 3, 1 y 4. Aviso las tareas 2 y 3 tienen la máxima prioridad. Serán las primeras dos tareas asignadas al procesador 1 y al procesador 2. Así que comenzaremos asignando la tarea 2 al procesador 1. Aviso la tarea 2 toma 6 horas. Así que la tarea 2 está en progreso. Ponemos una línea a través de la tarea 2. Y ahora asignaremos la tarea 3 al procesador 2. Aviso tarea 3 toma 11 horas. Y ahora, marcaremos la tarea 3 como en curso. Aviso después de 6 horas. La tarea 2 está completa. Así que marcaremos la tarea 2 como completa con una X aviso de que ahora la tarea 6 está disponible o lista, porque la tarea 2 está completa. Pero aviso como la tarea 5 no está lista todavía, porque todavía espera a que la tarea 1 se complete. Así que marcaremos la tarea 6 como ahora lista, y como tiene la prioridad más alta en la lista, ahora asignaremos la tarea 6 al procesador 1. La tarea 6 toma 7 horas. 6 más 7 es igual a 13 aquí, así que la tarea 6, ahora está en progreso. Aviso después de 11 horas. La tarea 3 está completa, así que marcaremos la tarea 3 como completa, solo aquí, aquí. Y ahora, la tarea de aviso 7 está lista. La tarea 7 examina la tarea lista de prioridad más alta que ahora se asigna al procesador 2. Aviso tarea 7 toma 4 horas. 11 más 4 es igual a 15. Y ahora tarea 7. Está en proceso. Aviso después de 13 horas. La tarea 6 está completa. Aquí está la tarea 6, así que ahora está completa. Aviso como esto hace la tarea 8 lista. La tarea lista de prioridad más alta es la tarea 1 que asignaremos al procesador 1. Aviso tarea 1 toma 12 horas. Tenemos 13 más 12 es igual a 25, y la tarea 1 está en progreso. Después de 15 horas, la tarea 7 está completa. Aquí la tarea 7. La mayor prioridad de la tarea lista es la tarea 8.
que ahora será asignado al procesador 2. La tarea 8 toma 5 horas, so 15 más 5 es igual a 20. La tarea 8 ahora está en progreso. Después de 20 horas, la tarea 8 está completa. Marque la tarea 8 como completa. Aviso: la tarea 10 no está lista. Espera la tarea 5. La única tarea lista es la tarea 4, que ahora será asignada al procesador 2. La tarea 4 toma 10 horas, así que estamos en 20 más 10 es igual a 30. Ahora que la tarea 4 se asigna al procesador 2, la tarea 4 está en progreso. Después de 25 horas, la tarea 1 está completa. Si marcamos la tarea 1 como completa, aviso como la tarea 5 ahora se prepara, por tanto la tarea 5 se asigna al procesador 1. La tarea 5 toma 2 horas, 25 más 2 es igual a 27. La tarea 5 está en progreso. Aviso a las 27 horas. La tarea 5 está completa, así que la tarea 5 ahora está completa. Aviso como esto hace las tareas 9 y 10 ambas listas. Ahora, la tarea 10 se asigna al procesador 1. La tarea 10 toma 8 horas, por lo tanto 27 más 8 es igual a 35. La tarea 10 está en progreso. A las 30 horas, la tarea 4 está completa dejando la tarea 9 para ser asignada al procesador 2. La tarea 9 toma 9 horas, así que 30 más 9 nos lleva al final aquí de 39 horas. La tarea 9 ahora está en progreso. Aviso: todas las tareas se han asignado. A las 35 horas, la tarea 10 se completa. Y a las 39 horas, la tarea 9 se completa y el proyecto también está completo. Y aquí está el mismo horario en color. Vamos a echar un vistazo a un segundo ejemplo en la parte 2 donde también creamos el diagrama. Espero que hayas encontrado esto útil.